Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. En este momento damos la bienvenida a Lourdes Cuesta, una asambleísta de la provincia de La Suay, por Creo, pero que ha demostrado el temple de la mujer ecuatoriana, una mujer luchadora. Lo primero que queremos hablar, Lourdes, es ¿por qué les tratan de histéricas o históricas? ¿Qué significa para ustedes como mujeres el recibir estos epítetos de la segunda autoridad del Estado? Bueno, Claudia, primero muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar contigo aquí. Yo voy a contar que tengo gran cariño a la familia de Claudia. Moisés era mi pediatra, su padre. Éramos vecinas. Rosalía, su hermana, mi profesora muy querida del colegio. Y bueno, juegos de niñez siempre ahí en el barrio, ¿no? Bueno, yo creo que hemos estado acostumbrados a 10 años de descalificaciones. Y es una muestra más de quien no soporta que mujeres que no somos sumisas, mujeres que somos frontales, que no tenemos miedo. Digamos las cosas por su nombre, Claudia. Corrupción, juicio político, cuentas, no estuvieron acostumbrados jamás a eso. No estuvieron durante 10 años acostumbrados a que alguien les pregunte qué está sucediendo con el dinero de los ecuatorianos. Y parece que eso les genera histeria del otro lado. Así que los epítetos que puedan venir del lado del vicepresidente de la República, más bien nos fortalecen. Parece que le estamos generando incomodidad. Ustedes forman una nueva generación de políticas, una nueva generación que además aglutina a las mujeres. ¿Cómo lograr que efectivamente un juicio político se convierta en realidad? Que el vicepresidente vaya a un juicio en la Asamblea Nacional. Yo ahí sí voy a ser muy puntual y pedir apoyo a la ciudadanía, ¿no? Nosotros somos la voz de los ecuatorianos, de los 16 millones, de quienes votaron y quienes no votaron por nosotros, y eso hay que tener claro. Y los ciudadanos quieren respuestas. Nosotros tenemos que pasar 3 filtros para el juicio político. El juicio político ha sido presentado con todos los sustentos de ley, fundamentos de hecho, de derecho, anuncio de pruebas, tal y como manda la ley. El primer filtro sería el CAL, que no tiene otra cosa que revisar que se cumpla con los requisitos, que como digo, están fundamentos de hecho, fundamentos de derecho y anuncio de prueba. De ahí sí pasamos a un filtro que sí nos va a complicar un poco, que es la Corte Constitucional, en donde la Corte Constitucional, esos jueces tienen que fallar en derecho, tienen que ser transparentes. Pero pensando que el CAL apruebe el juicio. No tiene motivo para no dar paso. Tiene que decir, muchos asambleístas de país hablan de que no están los fundamentos necesarios para que el juicio sea dado se dé el trámite necesario para pasar a la Corte Constitucional. Es tan incoherente lo que dicen. Si es que revisamos lo que sucedió el día domingo en el Pleno de la Asamblea, los discursos de cada uno de ellos justamente sustentaban el juicio político al Contralor o excontralor Polit precisamente en la responsabilidad política, porque eso tienen que entender los ciudadanos. La Asamblea está llamada a ser el control político. Una cosa es un juicio político y otra cosa es un juicio penal. No necesitamos tener o una sentencia o una denuncia penal, eso le corresponde a la justicia. Aquí estamos nosotros llamándole... saber si utilizaron bien o mal los dineros es cuestión penal, eso lo maneja la Fiscalía General del Estado. Eso lo maneja la Fiscalía General del Estado. Acá tiene que venir el vicepresidente y decirles a los ecuatorianos qué es lo que sucedió con los sectores estratégicos a su cargo. Hay un decreto del expresidente Correa en donde se le encarga el control, la supervisión y la coordinación de los sectores estratégicos. Y vemos que en cada uno de ellos hay gravísimos casos de corrupción. Si él estaba a cargo de controlar, coordinar y supervisar, o no lo hizo y no se enteró de lo que pasaba, o se enteró de lo que pasaba y es cómplice, por supuesto. Si es cómplice, pues la justicia tendrá que actuar. Y si es que no lo hizo, si no controló, supervisó y coordinó, quiere decir que no cumplió con el mandato que le dieron. Ahora, para dimensionar sectores estratégicos, la población tiene que quedar claro, es todo el tema hidrocarburífero, todo el tema de petróleos, todo el tema minas, todo el tema energético. Así es. Todo aquello que tenía que ver con grandes inversiones que se hizo durante los famosos
10 años o la década ganada. Claudia, no estamos hablando de la tienda de la esquina. Estamos hablando de las empresas más públicas, más grandes que tiene el Ecuador. En el caso del petróleo, vemos que sube el petróleo y tenemos carreteras. Tenemos década ganada, claro, a pesar del despilfarro, a pesar del mal control, a pesar del gasto desmedido, fue lo que le mantuvo al gobierno de Correa durante los primeros años. Cae el precio del petróleo y tenemos la crisis económica que hoy tenemos. Es una de las empresas más importantes que tiene el país. Control, coordinación, supervisión, pero no sabía lo que pasaba. Y eso estuvo a cargo del señor vicepresidente Jorge Así Glass es. por delegación del presidente Correa. Tanto por delegación como cuando él estuvo directamente involucrado. Es decir, cuando era vicepresidente, el actual presidente Lenín Moreno. Así es, directamente. Vemos el sector telecomunicaciones, está el sector hidroeléctrico. En cada uno de estos sectores hay casos de corrupción, judicializados, algunos de ellos con sentencia, algunos de ellos con presos y otros prófugos de la justicia. Así que ayer, digamos, a inicios de semana, el día lunes, veíamos un titular en Diario Expreso que hablaba sobre el tema de las mujeres históricas, enfrentando o comparando con las famosas sumisas. Y Lourdes Cuesta decía, ni teme ni cede ni deja intocables. ¿Por qué señala esto? Ni teme ni cede ni deja intocables. creo que durante mucho tiempo estuvimos viviendo bajo un régimen de miedo. La gente temía hablar, temía decir lo que pensaba. ¿Por qué? Porque era judicializado. Sí, pero Lourdes esto es una de las más famosas tuiteras del sur del país. En el Twitter Lourdes decía todo lo que quería. Claudia, quien nada debe, nada teme. Yo tengo 3 reglas en Twitter, que ahora que lo mencionamos. No insulto, no acuso de delitos y no me meto con la familia de nadie, porque independientemente de quién sea el funcionario, su familia es intocable. Claro, salvo el caso del señor vicepresidente de la República, que con su padre, el violador, me he metido muchísimas veces. Eso sí. O con su tío, o lo que O sea, con su porque tío ya sin están vergüenza. involucrados en otros Por temas. supuesto, eso es otro tema. Ahora, mucha gente, como te digo, tenía miedo de decir las cosas por su nombre, porque o se metían con su empresa o recibían amenazas. Yo a veces digo, quien nada debe, nada teme, ¿no? No tengo ningún problema en decir las cosas frontalmente. Y no hay a quien intocables sea. tampoco. No hay intocables. ¿Por qué tenemos que taparle a alguien? ¿Por qué no tenemos que mencionar este tipo de casos de alguien puntualmente? Señores, son funcionarios públicos. Somos funcionarios públicos, porque yo hoy también soy una funcionaria pública. Estamos al ojo público y somos los primeros que tenemos que tener. Lourdes cosas es electa por el transparentes. pueblo, pero recibe su renta desde el Estado, es un funcionario público. Así ¿Cómo es. analizar el juicio del pasado domingo? ¿Es bueno o es malo? Juzgado en ausencia, juzgado luego de renuncia, juzgado luego de que está fuera del país. ¿Cómo analizarlo y evaluarlo? ¿Sirve para algo el juicio al Contralor? Bueno, lo que se hizo con el excontralor es censurarlo. No destituirlo porque él ya había renunciado. Tuvimos la oportunidad porque mediante Secretaría General, cuando se nos convocó a la sesión del día domingo, se adjuntó el escrito de defensa del excontralor para que todos conozcamos su posición. El mismo que también se dio lectura ese día. El excontralor lamentablemente no estuvo presente, debió estar presente, enfrentar lo que le venía con el juicio político. Ojalá que con la misma celeridad que se dio este juicio, se dé el del vicepresidente Glass. Lo que sí llamaba un poco la atención, le oía a la presidenta, que es obviamente reelegida de la Comisión de Fiscalización, hablar de la transparencia, de la lucha contra la corrupción, una comisión que fue llamada la Comisión de Archivo, que nunca gestionó absolutamente nada para revisar o fiscalizar. Y hoy son los discursos de la lucha contra la corrupción. Lucha contra la corrupción cuando ni siquiera quieren permitir que el vicepresidente de la República venga a rendir cuentas. Si nadie le va a llevar a la Asamblea para meterle preso, no, queremos escucharle. Queremos que de verdad responda lo que no respondió el día de su comparecencia. ¿Cómo evitar que ocurra lo mismo en el caso que se dé el juicio político? Ustedes fueron muy críticos cuando el vicepresidente compareció a la Asamblea. Decían que más que era una sabatina, en miércoles. ¿Cómo lograr que efectivamente las preguntas de la oposición, las dudas de la ciudadanía sean respondidas de manera correcta o las expectativas que uno puede tener dentro de un juicio político? Bueno, tiene otra dinámica el juicio político, comenzando porque no pueden meter barras al pleno de la Asamblea, que eso fue uno de los problemas que tuvimos el día de la comparecencia, era un mitin político.
con gente que verbalmente nos agredía. Incluso una compañera nuestra, Yanine Cruz, fue víctima de violencia ese día por parte de 2 legisladores. Solicitud que se hizo al Pleno de la Asamblea de que se le sancione, sea llamado de atención, sea... O sea, porque no podía preguntar, sacó un cartel. No podía preguntar, sacó un cartel y como se puede ver en los videos, inmediatamente con una violencia absoluta le arrancharon el cartel, incluso fue empujada, pero no pasa nada. El día que se propuso esta moción para que haya una resolución de sanción, veía incluso a muchas de las mujeres de Alianza País agitar las manos, bravas, y no entienden que no se debe permitir ningún tipo de violencia y que si algún día una de ellas es agredida, todos los que estamos ahí estaremos para levantar su voz también, porque tenemos que erradicar esa violencia definitivamente. Ahora, si va el vicepresidente al Pleno, que sería lo perfecto, incluso para que se quite de ser inocente toda esta mochila que lleva sobre sus espaldas, que es la duda de los ecuatorianos. No puede seguir un mandato con tanta duda que tiene del pueblo ecuatoriano. No hay barras, cada uno de nosotros tenemos 10 minutos para intervenir y es la oportunidad de contestar, es la oportunidad de defenderse, ese momento. Y es la oportunidad de presentar las pruebas necesarias para demostrar su inocencia que tanto ha hablado y lo expuso en la Asamblea, en la Comisión de Fiscalización. En efecto, es el momento perfecto para decir, bueno, aquí está el nombramiento del ministro que hoy está preso, en el que yo nada tuve que ver, el que yo no avalé, el que yo no aprobé. Aquí está el tema del sector estratégico en donde hubo sobreprecio, porque nadie habla del sobreprecio, ¿no? Este momento, Odebrecht dice que hubo sobreprecio en todo, pero acá nadie habla de los sobreprecios. Incluso el día domingo hablaban de la responsabilidad política del excontralor al delegar firma de contratos. No sucedió acá lo mismo caso, porque ahora dice que él no ha firmado nada. Entonces, tiene que explicarnos también qué tipo de contactos tiene su tío o qué otro familiar tiene su tío en el gobierno para que venga este señor Odebrecht y le deposite $13 millones, Claudia. Porque yo no creo que, como le dicen, un corrupto y corruptor internacional como es este señor, a cualquier hijo de vecino le deposita $13 millones. Hay algunas que tienen que ser aclaradas. Por un lado, el señor vicepresidente dice, mandé sacando al señor Odebrecht, pero de pronto vemos fotos con los funcionarios de Odebrecht cuando se daban los contratos. Entonces ya no sabemos qué creer o qué no creer como ciudadanos. Hay que recordar que Odebrecht salió del país. Ingresó al país nuevamente y a contratar contratos millonarios en la época de la década ganada. Si el señor vicepresidente dice que tuvo insinuaciones perversas, queremos saber cuáles fueron. ¿Y por qué en lugar de casi sacarle a patadas, dicho de él mismo, no acudió a la fiscalía, obligación que tiene cada ciudadano que conoce de un delito, más aún un funcionario público? Los funcionarios públicos tenemos la obligación de denunciar los delitos. Y aquí claramente, si es que se estaba ofreciendo dinero, se estaba intentando cometer el delito de cohecho. Así que, ¿por qué no fue la fiscalía? ¿Y por qué solamente se enojó? Yo quiero preguntarle que si acaso esa sacada casi a patadas generó que por venganza Odebrecht le depositara 13 millones a su tío, porque estaba muy bravo y decidió vengarse así. Hay una serie de elementos también al interior de la Asamblea. ¿Qué propuestas está llevando Lourdes? ¿Cómo analizar la parte jurídica, legal, la obligación de los legisladores? Por un lado estamos hablando de fiscalización, una fiscalización que en este momento tienen ustedes planteada al señor vicepresidente y a todo el caso Odebrecht. Pero ¿qué otras propuestas plantea? Porque la otra labor de una legisladora es plantear proyectos de ley y reformas de ley, en fin. Así es. Estamos con un trabajo intenso que es el que mayor cobertura ha tenido, que es sobre el tema de fiscalización. Lamentablemente, 1 mes y medio que estamos en la Asamblea hablando de este tema, cuando el Ecuador necesita generación de empleo, estabilidad económica. No conocemos todavía el presupuesto planteado por el presidente Moreno. No conocemos en qué se va a gastar o cómo se va a obtener el dinero para gastar en los proyectos. No conocemos nada de eso. Y paralelamente los legisladores del bloque de la Unidad por el Cambio estamos trabajando en proyectos de ley. Yo, por ejemplo, en las próximas semanas estoy presentando un proyecto de ley de reforma a la ley de comunicación, a la tan cacareada ley de comunicación, que este proyecto es sobre la ley orgánica de comunicación y libertad de expresión, derecho humano.
Así que estaré presentándole en los próximos días. Reforma, no una nueva ley, una reforma a la ley actual. Una reforma a la ley actual. Una reforma a la ley actual que prácticamente deja sin piso la persecución, la manipulación, la mordaza, porque necesitamos libertad de expresión. Lourdes también es parte de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. ¿Cómo está funcionando la comisión en donde la oposición tiene minoría? Solamente en una tiene mayoría, que es la de participación ciudadana. Bueno, ahí sí voy a ser muy honesta en lo que voy a decir. Es una comisión que se ha dedicado a trabajar de manera técnica y jurídica. No se tratan temas políticos, absolutamente. Lo que se hace efectivamente es revisar los proyectos de ley, se ponen las observaciones que son tomadas en cuenta. Yo ahí sí quiero ser absolutamente... Es decir, hay un equilibrio, hay diálogo. Hay un diálogo. La presidenta de la comisión es la doctora Marcela Guiñaga, que a mi criterio ha sabido llevar muy bien las sesiones de la comisión. Son técnicas, son jurídicas, estamos escuchando mucho a distintos sectores, estamos con un tema bastante delicado que es la reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, así que necesitamos criterios de todos los sectores y se están recibiendo comisiones generales, por supuesto, porque necesitamos alimentarnos del criterio de cada lugar, de cada sector. Vamos a ir a las provincias también, por supuesto. Ahí sí el trabajo ha sido técnico y jurídico. Vamos a esperar qué ocurre con el resultado final de la ley, cómo pueden asumir y recoger las preocupaciones de la ciudadanía en general, porque el tema de niñez y adolescencia nos involucra absolutamente a todos. Así es, y sobre todo que lo que esté garantizado absolutamente sea el interés superior del niño, los derechos de los niños. Olvidémonos de lo que quieren los padres, olvidémonos de lo que quieren las madres, que muchas veces cuando tiene que utilizarse un código de la niñez y de la adolescencia es porque ya hay conflicto entre las dos partes, lamentablemente. Aquí quien tiene que estar absolutamente protegido es el menor, definitivamente. Vamos a mirar resultados, esperamos que pronto. Gracias a Lourdes Cuesta. Claudia. Hoy hemos hablado de varios temas, el tema fiscalización, el tema de si es histórica o histérica. Ella dice que no es sumisa y que está presentando sus planteamientos al interior de la Asamblea, las posibilidades de presentar reformas a la ley de comunicación. Ella presentará un proyecto en los próximos días y además su trabajo al interior de la Comisión de Justicia, en donde ella dice: reconozco que aunque sea manejada por el oficialismo, es una comisión en la que se dialoga, se escucha y se trabaja de manera técnica. Gracias a Lourdes Cuesta. Vamos a una pausa y regresamos. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Quito TV es una revista noticiosa en donde sintetizamos diariamente la información local, nacional e internacional, desarrollada y analizada por expertos. Quito TV, lunes a viernes, a las 7 horas, a las 12:30 horas, a la 1 de la madrugada. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Gracias por continuar con nosotros. Damos la bienvenida a Janet Inostroza, que todas las conocemos como periodista de investigación, pero que está estrenando una nueva faceta como directora de la serie El Caminante. ¿Qué ha significado, Janet, este cambio, el dirigir una serie de televisión? Bueno, hola Claudia, hola a todos que nos están mirando. Gracias por esta entrevista, tú siempre apoyando mis proyectos. Bueno, ha sido maravilloso, una experiencia increíble el poder entrar en esta nueva faceta de lo que es la comunicación, ¿no? Que es tan amplia, que se pueden hacer tantas cosas. Es algo que veníamos cocinándolo hace mucho tiempo con mi equipo, dadas las realidades y las circunstancias de que yo no se podía hacer periodismo de investigación, y teníamos realmente mucho que decir, mucho que contar. En estos más de 25 años en el periodismo he conocido historias increíbles que yo creo que vale la pena que la gente las conozca, y esta, a través de la serie y la producción, pues ha sido una gran oportunidad para contarlas. En esta serie que fue estrenada a inicios de la semana, ¿qué es lo que podemos encontrar como público? Porque Janet dice, uno en el periodismo diariamente conoce historias personales, historias de sociedad, historias de pueblos, una serie de elementos. ¿Qué es lo que podemos esperar del Caminante?
Bueno, El Caminante es de una serie de 66 capítulos. Cada capítulo cuenta una historia diferente, una realidad diferente, de cosas cotidianas que nos afectan a los ecuatorianos en el día a día, en general a las familias de cualquier parte del mundo, realmente, cosas de nuestro día a día. Y lo que hacemos es abordarlas y pues de alguna manera plantear que sí existe una posibilidad de salir de allí, de tener una salida, de tener una luz al final del camino. Y para ello, pues apelamos a la fuerza interior que tiene cada persona. Eso es lo que en resumidas cuentas representa el caminante, que es un personaje de carne y hueso, que interviene en la vida de las familias y de las personas para ayudarles a dar este giro tan esperado y que se necesita, ¿no? Que uno anhela y pues que no encuentra como esa luz. Siempre hay alguien que a uno le ayuda. Siempre hay alguien que le da una mano. Y muchas veces no hace nada físicamente, ni le habla a veces uno, con ni el nada, simple hecho de estar, a uno le ayuda. Exactamente. Estar, o es simplemente esa persona que te dice una frase y lo que hace es despertar esa fuerza interior que tienes. Porque para ponerles un ejemplo, nadie sale de las drogas porque otro le dice, ¿sí? Pero quizás lo que le dices a otra persona ayuda a encender la fuerza interior de esa víctima de las drogas para que dé ese paso y logre salir de allí con su fuerza interior. El que no usa su fuerza interior y la tiene dormida, queda ahí en el hueco. Ahora, en la serie, 60 y pico de capítulos, ¿cuánto hay de ficción, cuánto hay de realidad? ¿Y cómo diferenciar a la Yanedi Nostroza, periodista, que se basa en hechos reales, con la productora y directora de algo en donde el caminante es parte de la ficción? Sí, pero quiero que sepan una cosa. Lo más difícil en esta serie, en esta aventura que nos propusimos, ha sido de alguna manera encontrar la manera de presentar la realidad. La realidad a veces es más dura que la ficción. Muchas historias hemos tenido que suavizarlas porque resultan muy duras para verlas en televisión, muy fuertes. Entonces, en ese sentido es al revés, ¿no? No es que cambiamos la realidad para empeorarla y de esa manera poder atraer público, por ejemplo. O estamos jugando con cuestiones que las exageras, como para acomodarte a lo que conocemos como ficción. Aquí ha sido al revés. Muchas de las historias que ustedes van a ver, el 90% de las historias que ustedes van a ver están basadas en un caso real. Pero ya llevado a la pantalla, llevado a la ficción, hemos tenido en gran medida que suavizarla para poder realmente llegar a la reflexión. Y para de que la gente, audiencia ¿no? reflexione y no se horrorice de lo que puede ser. Exactamente. La realidad es extremadamente dura. Sí. Uno a veces se topa con casos que dice, si uno la mirara en una novela pensaría que es exageración, y la realidad rebasa eso. Exactamente, es impresionante, increíble cómo la realidad puede rebasar lo que un productor o un creativo puede desarrollar para contarlo como ficción, ¿no? Entonces, eso también ha sido un reto interesante, de encontrar la manera de contar las cosas que en el periodismo lo hacemos tal cual, ¿sí? Encontrar esa manera de contar las cosas para llegar a esa parte reflexiva de la gente. No todos los finales son felices, hay muchos finales Porque reales. en la vida no todos los finales son felices. Exactamente. Además, lo que tratamos de hacer allí es el principal mensaje que le damos a la gente es que todo tiene consecuencias, todo tiene consecuencias. Nada es que pasas por la vida y viene un ángel y te salva y te hace el milagro. Eso no es verdad, eso es pura ficción. Aquí estamos tratando de tratar las cosas de la manera más real. Entonces, por ponerles un ejemplo, en el primer capítulo que ya se estrenó, hablamos del tema de las drogas, que es un tema muy real. Contamos la historia de una buena chica que en el colegio pues se dejó seducir de alguna manera por un novio que la metió en las drogas. La chantajeaba y le decía que no, si no te metes en esto, entonces yo voy a terminar contigo. Y una chica joven, pues son historias reales y que son las hemos conocido. susceptibles de ser convencidas por ese tipo de cosas. Sí, una droga, hablamos de la droga H, que es extremadamente adictiva. La chica cae en las drogas y al final el novio muere de una sobredosis y ella estuvo a punto de morir también. Puso mucho riesgo su salud. Entonces, el final del capítulo no es que milagrosamente se salvó y salió de las drogas. No, ella tuvo que recibir este golpe de perder al hombre que amaba, en definitiva, en ese momento, lo perdió por haber confundido el amor con el daño, con esta faceta dañina que se puede presentar muchas veces disfrazado.
el amor. Y al final ella decide rehabilitarse, irse a un centro de rehabilitación y regresa triunfante para graduarse del colegio. Y es interesante además de escucharte, porque si uno ve los diferentes capítulos, no tiene un final esperado en donde todo se solucione. Exacto. Es decir, son diferentes desenlaces de cada capítulo. ¿Cuán fácil o difícil, Janet, fue encontrar los protagonistas de cada capítulo o la figura del caminante? ¿Cómo estamos en Ecuador preparados para presentarnos y actuar en televisión? Bueno, yo creo que tenemos muy buenos actores. Creo que nuestros actores viejos, los que ya conocemos, los que hemos visto a lo largo de estos años en distintas producciones nacionales, son fantásticos y maravillosos. Realmente han demostrado su profesionalismo y su capacidad, su versatilidad, ¿no? Los hemos puesto, un Diego Naranjo, por ejemplo, lo hemos puesto en distintos tipos de personajes, de personas débiles, personas muy fuertes, personas con mucho dinero, personas sin dinero, es decir, que implican un distinto tipo de personalidad y de desenvolvimiento, y lo han hecho espectacular, o sea, impresionante, unos papeles pero muy bien interpretados. Tenemos gente joven muy reveladora. La chica que salió en el primer capítulo realmente a mí me impactó muchísimo. Esta chica que interpreta a la joven que cae en las drogas tiene algo más de 15 años y realmente tiene un futurazo, muy buena actriz. Y así hemos logrado reunir un grupo de muy buenos actores, pero también ha sido una gran oportunidad para otros que empiezan. Y pues hemos abierto las puertas para que puedan dar ese primer paso de estar en una producción que ya se va a ver a nivel nacional, que es un gran emprendimiento y pues que buscamos. Además que que mucho muestra futuro. otra faceta de producción nacional, lo cual es importante. Exacto, una producción donde se cuentan historias ecuatorianas, historias de vida, y esto demuestra que se puede hacer mucho más que los programas de comedia que Exacto. a veces son lo que pensamos como producción nacional. Exactamente, yo creo que sí hay otra manera de mirarnos, sí hay otros espejos en los que nos podemos mirar como sociedad, como ecuatorianos, y sí, es muy rico reírse de lo que somos, es muy rico reírse de nuestra realidad. Yo no critico para nada eso, lo apoyo mucho. Creo que no son digamos, géneros que llegan a gran cantidad de gente, pero este es otro tipo de producción que creo que también tiene un público interesante que nos va a saber ver y nos va a pues enviar sus recomendaciones y sus críticas para seguir mejorando, pero es otra forma de ver nuestra realidad, un poco más ¿Están dramatizada, grabados todos los seria, capítulos sí. o van a continuar durante la presentación ya y la puesta en escena de los capítulos que ya iniciaron? Nos falta una tanda muy pequeña de capítulos que estamos terminando de producir, pero ya, digamos, toda la primera fase ya está producida y está lista para salir al aire. Bueno, es muy importante. Gracias a Janet por estar con nosotros y felicitaciones por este nuevo proyecto que está puesto para que todos lo veamos, todos lo analicemos, demos nuestros comentarios y pensamos que en Producción Nacional se puede hacer muchísimo. Un ejemplo es El Caminante, que fue estrenada este día lunes. Y también estar pendientes, los próximos días se premiará en el Festival de Cine Iberoamericano, los premios Platinum. Y hay la película de Sebastián Cordero que está compitiendo con toda la producción iberoamericana y es una película profundamente ecuatoriana. Gracias nuevamente a Janet Hinojosa y a ustedes que nos han acompañado. Felicitaciones de nuevo y vamos a mirar El Caminante para ver qué sorpresas nos trae esta nueva serie de televisión. Gracias. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Preescolar, El Parque, un lugar excepcional para crecer. ¿Dónde iniciará la educación preescolar su hijo? Llegó la hora de decidir. Preescolar, El Parque. Estamos ubicados en la calle Vaquerizo Moreno, E750, entre Diego de Almagro y Reina Victoria, frente al Parque Gabriela Mistral. Admisiones 099 73 72 081. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Gracias
por continuar con nosotros. En este momento damos la bienvenida al doctor René Ortiz. Recordamos que él fue ministro de Hidrocarburos, fue representante en la OPEP, secretario general de la OPEP en algún momento. Con él queremos hablar sobre cómo mira este sector. El petróleo sigue siendo el principal recurso del Ecuador y del mundo entero, mueve las economías, mueve una serie de elementos. René, ¿qué está ocurriendo con Ecuador? ¿Qué proyecciones tenemos como productor de petróleo? Yo creo que la mejor forma de evidenciar la importancia de la industria petrolera sería partir de una última expresión de una declaración pública del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Y él dice... El joven primer ministro Trudeau. El joven. Hijo de Pierre, ¿no? Él dice, ningún país que tiene 173 billones de barriles puede dejarlo en el subsuelo. La función del gobierno, esa es la importante. Y él es gobierno, está hablando por el gobierno. Esa función es asegurarse que esa explotación es responsable. Y el término responsable, en mi opinión, abarca más o menos unos 180 grados de responsabilidad, por la variabilidad de las responsabilidades en la industria petrolera, que van, por ejemplo, desde el uso adecuado de la tecnología hasta el respeto y protección y promoción del ambiente y de la sociedad, porque van a ser tocadas el ambiente y la sociedad. Entonces, una actividad desarrollada responsablemente quiere decir que responde a los estándares más altos tecnológicos, operativos y socioambientales. Pero con todo esto que mencionas, con esto, para terminar esto, para el Ecuador, el tener un recurso natural como el petróleo le ha permitido salir de ese parroquialismo que vivíamos nosotros antes de los años 70. Por supuesto, hay un conjunto de personas a las que merecen su respeto que no están de acuerdo con que se haya desarrollado una explotación petrolera, particularmente en la Amazonía, y particularmente porque la corriente de protección de la Amazonía vino posterior, vino después de que la industria ya estaba metida dentro, ya estaba la industria, y por supuesto con estándares. Ahora, los estándares son mejores, por supuesto. Vamos dando pasos gigantes. El mundo ha cambiado muchísimo y la industria petrolera ha evolucionado también. Pero al mismo tiempo, cuando René hablaba de estos 180 grados de responsabilidad, ¿cómo garantizar el cuidado ambiental, el cuidado social? Si uno piensa en la Amazonía ecuatoriana, hay los taromenani, los tagaeris, todos los no contactados, una serie de elementos que, nos guste o no, somos sus guardianes porque es nuestro país. Muy interesante. ¿Cómo involucrar todos los sectores? Porque una cosa es el Gran Canadá, pero una cosa es Canadá con X tipo de vegetación y otra cosa es el espacio más biodiverso del planeta. Sí, pero conceptualmente el uno hace una aplicación en el otro también. Y guardando las proporciones, pues evidentemente, nosotros hemos recorrido más o menos 40 años de explotación petrolera. En esos 40 y una historia es con petróleo y otra historia es con petróleo, eso no podemos negar. Evidentemente, ahí se ve cómo se ha producido un fenómeno importante de integración de la sociedad. Así como por más de 150 años se integraron las sociedades indígenas andinas y vemos cómo ellas se integraron a la sociedad, aún manteniendo pleno comportamiento de sus tradiciones indígenas. Los más ejemplares son para mí los otavalos. Y que recorren el mundo entero y mantienen su identidad. Entonces, lo mismo hay que esperar y estamos viendo que está desarrollándose. Por ejemplo, el cacao que se produce en la región oriental es un cacao espectacular, pero esto es producido no por una industria cacaotera, es producido por las comunidades, ya no necesariamente o exclusivamente comunidades indígenas, sino y la historia también y los análisis se habla de que el cacao se originó en la Amazonía. Históricamente, el origen del cacao ya lo ponen en la Amazonía. Sí,
Correcto. Entonces, bueno, están retomando este tipo de actividad con la que se integran a la sociedad, a todo el resto, a la sociedad mundial, pero guardando sus tradiciones. Me explico de otra manera. En la línea de la industria de servicios, casi todos los servicios, pero casi todos los servicios son provistos hoy día por comunidades indígenas que han sido capacitadas, entrenadas y promovidas para desarrollar esa industria de servicios, desde la comida hasta los otros servicios, como por ejemplo el transporte viacuático. O sea, por los ríos no hay mejores pilotines, mi estimada amiga. Los famosos, y además saben dónde hay bancos de arena, los ríos amazónicos tienen que ser Entonces, navegados por barcos de quilla cómo plana. hay que navegar de casco en los ríos plano. del Oriente. Ahora, en es todo una maravilla esto, la ¿cómo integración. romper la imagen mala de la industria petrolera? Porque uno piensa en Amazonía igual contaminación y casi con nombre y apellido. A ver. Entonces, ¿cómo demostrar que la industria sí es responsable y es cuidadosa cuando uno piensa en derrames petroleros y piensa el horror que es tanto para el tema ambiental como para el tema humano? Un accidente definitivamente crea una situación negativa respecto al que causó el accidente. Entonces, un accidente aéreo, pues evidentemente crea una expectativa a toda la industria aérea. Pero imaginemos nosotros por un minuto, probablemente en un minuto están volando miles de aviones. Permítame resaltar la palabra. Miles de aviones. El que se accidente uno de ellos, no el que es disparado con un misil. Eso es otra historia. Esa es otra historia. Pero el que se accidenta no puede ser la causa para menospreciar el avance tecnológico y la seguridad que cada día tienen la industria aeronáutica. No, y está Lo comprobado, es más mismo- seguro viajar en avión que por vía terrestre. Correcto. El número de accidentes Lo mismo y todo lo demás. ocurre, en mi opinión, en la industria petrolera. Los accidentes, el accidente de Alaska Valdez, que es el primero grande público, que es el accidente de ExxonMobil, un buque tanquero en un fiordo, ¿no? Bueno, pues es un accidente. Y le ha costado a la compañía billones de dólares el hacer la remediación ambiental. El accidente de la Deepwater Horizon en el Golfo de México, esta plataforma gigantesca que explosionó finalmente. Y que todavía ¿no? genera problemas. Y claro, Que son también años, pero le hay ha costado a la problemas. British Petroleum, a esta compañía, billones de dólares el indemnizar a todos los derivados que se generan como parte de este accidente. Pero el resto del mundo de la industria petrolera está funcionando sin accidentes. Entonces, y por supuesto, cada vez las seguridades son mayores, cada vez las inspecciones son mejores, cada vez los estándares son mejores, lo que quiere decir que nos va dando a nosotros una cierta garantía de que esas operaciones se van a llevar con las mejores prácticas, no las buenas. Las buenas prácticas dentro del manejo operativo de la industria petrolera, en mi opinión, es simplemente el cumplimiento de la ley. Eso es la buena práctica. No faltaba más, como quien dice. Claro, exacto. Cumple con la ley, paga bien a los empleados, paga el seguro social, paga los impuestos. Y tiene los Cumple cuidados bien. ambientales Tiene los normados. cuidados ambientales con todas las ISOs, etcétera, etcétera. Entonces está bien. Es la otra parte, la de mejores prácticas, en la que entra el compromiso ético de cada industria de un manejo excepcional ¿Y de la cómo operación. analizar? Porque igual en el ejemplo de los aviones, que hay miles de aviones y hay decenas de líneas aéreas, hay decenas de compañías petroleras. ¿Cuáles son cumplidoras con la ley y cuáles tienen las mejores prácticas? La pregunta va porque este momento Ecuador está explotando y explorando el Yasuní TT. ¿Cómo garantizar que quienes ingresen a eso tengan las mejores prácticas, no solo buenas? Exactamente. No hay nada que hacer, que lo mejor de todo es tener un gobierno regulador absolutamente independiente. Es decir, que no esté comprometido directamente con la operación. Por eso yo soy, en cierto modo, una de las personas que proclamo
que ha llegado el momento de cambiar hacia un Estado empresario cada vez menor o, si fuera posible, totalmente eliminar el Estado empresario y dejar que el Estado, el gobierno, sea el controlador, el garante de la sociedad civil. El regulador y el controlador de las operaciones. Claro, y regula, y controla, y sanciona, y castiga, ¿no? Pero cuando tiene dos sombreros, entonces viene un problema. Le castigamos o no le castigamos, le perdonamos, no le perdonamos. Esto ya se dio. Y tenemos historia de los problemas que se han dado con las empresas estatales petroleras, por ejemplo, desde México hasta la Patagonia. En otras palabras, estamos viviendo ya una época en la que el Estado empresario dentro de las empresas estatales de petróleos está siendo seriamente cuestionado. ¿Para qué? Para permitir que sea exclusivamente el gobierno el que regule y el que controle y el que asegure esto que decía Justin Trudeau. La responsabilidad del control, esa es la del gobierno, dice yo. O sea, él ya está anticipando que llegar a desarrollar toda esa gigantesca reserva de 173 billones en el Canadá, billones de barriles, se la va a hacer con la empresa privada, con los que saben y con los que ya saben que van a ser controlados, regulados y que van a asegurar una operación. Pero también podemos hablar seguridad jurídica, normas claras, contratos claros, que se respeten. En el Yasuní ya tenemos ejemplos y clarísimos y buenos ejemplos de cómo la industria ha procedido. Es decir, se está trabajando bien en el Yasuní. Es que el Yasuní empezó hace René mucho estuvo tiempo atrás. hace pocos días en el Yasuní. ¿Qué nos puede contar de cómo está trabajando? Quiero señalar, por ejemplo, el bloque 16 está en el Yasuní, el que opera en este momento Repsol. Pues ese bloque está en el Yasuní y ha demostrado... ¿Desde hace cuántos años? Tiene 17 años o 20 años ya operando sin un solo problema de derrames. Pero no el bloque 10 de la AGIP, que está un poco al sur, tiene una operación inclusive que, por ejemplo, la construcción del oleoducto se lo consideró en la industria como el oleoducto invisible, porque no se lo veía. Porque la preocupación no es poner instalaciones para la extracción del crudo. Todo lo que significa un campamento es generar una serie de lacras, dicen, en el Yasuní. Parece, y la expresión es correcta, una serie de lacras. Bueno, o hoy heridas, día la ciencia y la tecnología, y particularmente la normativa ambiental y socioambiental, es prácticamente tan exigente que si es que en algún momento terminara la operación de un campo petrolero, la compañía puede levantarla así prácticamente como una mesa y llevarse todos sus fierros. Esa es la situación actual de desarrollo. Ya no se usa formas tecnológicas de muchos años atrás. Pero para llevarse o para poner los fierros, ¿qué heridas causó? Claro, causó un impacto ambiental en el área. Entonces, por ejemplo, hemos ido reduciendo las áreas de operaciones de una manera gigantesca. Por ejemplo, la perforación horizontal y direccional Brasil, en fin, permite que desde una misma plataforma, escúcheme esto, que tal vez ocupa el tamaño de una cancha de fútbol, que esto es prácticamente 10 veces menos de lo que se utilizaba anteriormente, por la aplicación de ciencia y tecnología, desde esta plataforma se puede perforar un pozo, 5 pozos, 10 pozos, 15 pozos, 20 pozos, 25 pozos, es decir, sin estropear nada del ambiente, sin botar un solo árbol de la misma plataforma, se puede ir cubriendo el yacimiento. Entonces, esto quiere decir que hemos llegado a un altísimo, una altísima capacidad de eficiencia de la industria. Eficiencia. Esto es lo que es la respuesta de la industria a la exigencia legal. Esta es la respuesta de la industria a la exigencia normativa. Y esta debería ser
la respuesta de la industria al compromiso ético de hacer las cosas Y la exigencia, además, mejores. del gobierno, en este caso, con el ejemplo de Canadá, del gobierno ecuatoriano, para garantizar que sean industrias o sean empresas absolutamente eficientes con buenas prácticas. Retomando el tema Yasuní, ¿cuánta reserva tenemos, René? ¿Qué posibilidades tenemos en todo lo que significa este recurso muy importante para el país, pero que estén en zonas de inmensa biodiversidad? Hace precisamente el día lunes entrevistábamos a una de las personas que va a presentar el libro Los secretos del Yasuní, sustentado en todas las investigaciones que ha hecho la San Francisco de Quito en la estación de Tiputini. Extraordinaria la colaboración que ha habido entre las universidades. Hace más de 20 años la primera colaboración fue con la Universidad Católica del Ecuador, que montó una estación científica en el Cuyabeno. Hoy día están los resultados de la investigación de esta estación científica de Igual la que Universidad tiene San casi 20 Francisco, casi 20 años que han ido trabajando en Y van estas áreas desentrañando delicadísimas. los secretos, porque una cosa es mirar la biodiversidad y otra cosa es investigar y ver qué Indudable. ocurre adentro. Por ejemplo, en este momento en el Tiputini, la información que yo tengo es de la inmensa cantidad de biodiversidad que existe y que ha sido registrada a través de cámaras que durante la noche son de ultravioleta. No, nos hablaba el doctor David Romo de las cámaras trampa y una serie de elementos y con nueva tecnología, todo lo que logran. Esto está aplicado por la industria, esto lo ha hecho. Esta ha sido lo ha hecho la industria. Claro, y lo ha hecho la industria, lo han hecho las estaciones científicas de una manera más específica, pero se han ido apoyando, se han ido colaborando para poder llegar a este registro gigantesco de la biodiversidad de estas áreas. Lo mismo está ocurriendo ahorita en el desarrollo del Tiputini. Es decir, hay unos registros maravillosos. Pero ¿cómo ayuda la industria, en este caso, al mundo científico, al mundo de la investigación? Porque a veces... Por supuesto, no se queda con la información. Bueno, no se queda con la información, pero ¿cómo se generan espacios de trabajo en conjunto y en equipo? Porque la industria moderna de la industria petrolera es una industria que se robustece con sociólogos. Tiene equipo de sociólogos, tiene equipo de antropólogos, porque probablemente... De biólogos, de biólogos y ambientólogos y ecólogos y todo esto, porque podría ser, por ejemplo, en el caso de antropólogos, se puede encontrar con una comunidad y en la comunidad hay que desarrollar una relación comunitaria. Por ejemplo, ¿cómo la comunidad podría ser parte de la industria de los servicios? Claro, si originalmente no están en ese plano de los servicios, hay que entrenarlos. Y al entrenarse, pues entran ellos también en un estadio distinto de relacionamiento y de desarrollo. Y entonces es una maravilla ver, por ejemplo, en el caso de cómo se manejan como pilotines, porque además quien extiende la autorización, el certificado de pilotín, que puede manejar, no una canoa, puede manejar una barca, es la Marina. Esa es la autoridad que extiende estas certificaciones de pilotines. Es decir, está presente la autoridad, está presente el gobierno, está presente este aseguramiento de que el trabajo se hace con responsabilidad, como lo está proclamando, porque todavía no comienza Canadá, pero lo proclama Justin Trudeau, dice, no se puede dejar una reserva tan gigantesca de este recurso natural en el subsuelo sin explotarla, y en donde el gobierno, y ahí entra, dice, el gobierno es el responsable de asegurar que esas operaciones se van a hacer con las mejores prácticas. En todo esto, y la pregunta que siempre nos hacemos de ecuatorianos es ¿hasta cuánto tenemos petróleo? Muy bien. Petróleo, ¿cuáles son las famosas reservas que dicen 10 años, 5 años, 20 años, pero qué pasa con esto? En petróleos, más o menos por los años 29, 30, se desarrolló una teoría muy famosa de un geólogo famoso que era el fin del petróleo. Y el fin del petróleo... Estamos hablando de casi un siglo atrás. Sí, en ese estudio que realizó este geólogo famoso de una universidad de los Estados Unidos, pues se demostraba que para el año 70 ya se había terminado el petróleo. Que resulta que cada vez la ciencia y la tecnología ha podido apoyar el descubrimiento de nuevas áreas en donde existen trazas de petróleo. Que la ciencia y la tecnología han hecho posible que esas rocas de esquistos
que hoy día han puesto a los Estados Unidos como el mayor productor de petróleo del mundo, como el mayor productor de petróleo y gas del mundo, como el mayor productor de los dos hidrocarburos del mundo, por encima de Rusia, por encima de Saudi Arabia, por encima de Irán, que son los productores tradicionalmente conocidos. Bueno, pues hoy día Estados Unidos es el campeón, llamémoslo así. ¿Debido a qué? Ciencia y tecnología, aplicada para que de esa roca, de los esquistos, de las pizarras, pueda salir gas natural, pueda salir petróleo, y en qué circunstancias y con qué cuidado ambiental que se hace esto. Entonces, quiero decir con esto que las reservas podrían ser las que tenemos. Fijémonos, por ejemplo, cuando arrancó permíteme hacer este ejemplo. Cuando arrancó la industria petrolera ya por los años 1970, los comienzos, 73, 74, las reservas estimadas del Oriente eran más o menos 1.700 millones. Bueno, ya nos hemos consumido hasta Eso esta fecha más de 5.000 millones, o sea, como cinco veces más petróleo del que habíamos supuesto que teníamos. Estos yacimientos, por ejemplo, del ITT, que están en el extremo este oriental de nuestro país, estos yacimientos, por ejemplo, se sabe una parte de la información geológica, pero no se sabe toda la información geológica. Y cada vez que la industria va avanzando en la explotación, va conociendo más ese cuerpo. Es como el conocimiento del cuerpo humano. Cómo curábamos las enfermedades hace muchos años y cómo curamos las enfermedades hoy en día. Es un mayor y mayor conocimiento del cuerpo humano, y en este caso un mayor y mayor conocimiento de este cuerpo biológico y geológico inmenso y gigantesco. Es decir, hay reservas. Maravilloso. No tenemos por qué angustiarnos de un futuro No hay sin para petróleo. qué angustiarse. Sin embargo, no hay la menor duda que la humanidad y el Ecuador tiene que meterse dentro de esta ola, de esta onda de la electrificación masiva, sin la menor duda. Todos debemos estar dentro de esta. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que alinearnos con un mayor y mayor desarrollo de la manufactura eléctrica. Y entonces, por ejemplo, no necesitamos hacer una refinería adicional en el Pacífico como la que estaba diseñando Pero solo en mover tierras hemos movido gobierno anterior, $1.000 millones de dólares. y que se gastó o desperdició más de 1.000 millones en aplanar el suelo. Bueno, ya está aplanado, ya está bonito. Aquí, por ejemplo, un parque solar fotovoltaico sería una Es decir, solución. hay que trabajar con energías alternativas, Claro. sin dejar de pensar, porque petróleo no es solo energía, es toda la industria Y petroquímica es que el petróleo a la involucra final, a todo. es que el petróleo y sus derivados a la final se convierten en energía eléctrica. Porque hasta para generar electricidad se utiliza diésel o se utilizan residuos. O sea, todo nace del petróleo. Ahora, yo digo, de esta planicie, para poder cerrar este ejemplo, bueno, el gobierno debería promover que la empresa privada, no el gobierno no tiene un centavo. El gobierno lo dejó quebrado la administración anterior, el gobierno lo dejó en soletas la administración anterior. Hoy día tiene que buscar el apoyo de la industria privada, sin necesidad de claudicar. ¿Cuál? Su función, pues, de control, regulación y aseguramiento de que las operaciones que hace la industria privada sean realizadas con las mejores prácticas. Imagínense tener en esto un parque solar fotovoltaico generando electricidad adicional a la hidroeléctrica, que tenemos un gran caudal que todavía no está desarrollado. Otra adicional visión a lo que supuestamente iba a ser la refinería del Pacífico. ¿No es cierto? Que estamos complementando el desarrollo de la energía, porque la energía es desarrollo de un pueblo. Y cada vez los seres humanos necesitamos más energía. Y cada vez necesitamos en todas más. nuestras Y el actividades. carro eléctrico será una realidad también aquí. Este gobierno ya debería estar pensando que esta es una parte de la solución. Y entonces, si se logra concesionar este gran parque solar fotovoltaico en la provincia de Manabí, imagínense la cantidad de electricidad que ahora sí va a permitir que
se desarrolle la industria automotriz eléctrica, como se está desarrollando en Europa. Así que hay muchas posibilidades. Ecuador tiene en Estados Unidos la suerte de producir diferentes tipos de energía. El Ecuador está en ese giro especial de cambiar verdaderamente la orientación de desarrollo que necesita. Dejar de ser el Estado empresario. Esta es una teoría que ha probado ser un fracaso, no ahora con el gobierno de Rafael Correa, no, ha probado ser un fracaso antes, y en tantas partes del mundo. Los ejemplos pululan, son muchos, y entonces no necesitamos que el gobierno actual siga el mismo modelo de desarrollo. El gobierno actual tiene que dar el giro para mostrar a la sociedad que piensa diferente y que va a desarrollar una industria con la ciudadanía, que somos el sector privado. Si somos la gran mayoría, el gobierno no es más que un pedazo, es un segmento. Esperamos que se hagan análisis profundos, René. Muchísimas gracias al doctor Ortiz por habernos acompañado. Me dio mucho gusto. Nos da esperanza, sobre todo cuando habla de cómo se está explotando el Yasuní. Dice, hay dos campos, el 16 operado por Repsol y otra operación de Agip, que demuestran que se puede hacer con eficiencia. Y el Tiputini, que está en pleno desarrollo. Y el Tiputini, una serie 55.000 barriles acaba de alcanzar como meta. Entonces, esto nos dice, se está trabajando en el Yasuní con los cuidados ambientales. Además, se trabaja en equipos científicos, antropólogos y una serie de investigadores, conjuntamente con la industria petrolera, para precautelar este recurso que es importantísimo para el país, que es la biodiversidad, pero no dejar bajo tierra el petróleo que necesitamos para que el Estado funcione y todo el país funcione. Correcto. Además pone alternativas. Él toma como ejemplo al primer ministro de Canadá, diciendo que lo importante es la responsabilidad, 180 grados de responsabilidad de la industria petrolera. No se deja el petróleo bajo tierra, se lo explota responsablemente con las mejores prácticas que se las puede observar y apreciar en el siglo XXI. Además plantea una nueva posibilidad. Dice, si se aplanó el territorio para la refinería del Pacífico, ¿por qué no hacer un parque solar fotovoltaico que genere energía? El país necesita energía para desarrollarse de diferentes formas. Por lo tanto, hay alternativas sin dejar de explotar el petróleo que nos permite también obtener recursos. Gracias a René Ortiz, gracias a ustedes. Vamos a ir. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Enfoques. Pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.